Podría decirse que Roberto Durán fue el peso ligero más grande de todos los tiempos. Su mano de piedra capturó títulos en 4 categorías de pesos diferentes. Detuvo a 70 oponentes en su campaña de 119 combates y ganó su primer título mundial a los 21 años. Durán era comparable con nombres como Leonard Hangler y Hearns. Desafió las probabilidades tanto en peleas individuales como en el transcurso de su carrera y fue 2 veces ganador del Regreso del Año. Logro que fue conseguido en parte por su técnica y dominio y en parte por la determinación de seguir adelante, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles hasta que encontró el camino a la victoria. Algo que lo hizo parte de la realeza del boxeo de piedra fue su comprensión completa del juego. Era capaz de hacer la transición entre varios rangos y estilos a la perfección. El estilo de combate de Durán era como mezclar 4 o 5 boxeadores de élite en uno solo. Cada hombre era un experto en un estilo y rango diferente. Podía pasar de cualquier posición a cualquier rango sin problemas. Debido a esto, era un boxeador tan completo como los demás. Fue el trabajo de remache a corta distancia que Durán lo que diferenció de la mayoría de los otros atletas, especialmente cuando se observa a los representantes del boxeo actual. A diferencia de otros boxeadores que apuñalan y agarran al oponente, el juego interior de Durán fluía entre las posiciones. Mezclaba la pelea de manos con la utilización de golpes de alto impacto cuando encontraba el punto más alto de la pelea. Durán podía encontrar su camino hacia el remache a través de configuraciones inteligentes y conciencia posicional. A veces parecía que daba golpes finales de pelea en la mitad de la misma, porque incluso las técnicas de entrada que él utilizaba tenían la capacidad de terminar dicha pelea. La estrategia externa de Durán se centraba en comenzar marcando una larga distancia para luego hacer un jab apretado. Manteniendo su pie de adelante alineado con sus oponentes, Durán utilizaba el jab en el pivote y luego pisaba con firmeza manteniendo un ángulo cerrado, lo que significa que podía mantenerse muy seguro mientras daba vueltas, ya que tenía una forma astuta de usar un pivote, para así invadir el rango medio de su oponente, deslizando el pie trasero hacia adelante mientras giraba. No solo cubría la distancia, sino que precargaba cualquier tiro de seguimiento con más potencia y rango, condicionando al oponente a mantener una postura estrecha. Durán lo sorprendía lanzándose hacia adelante con un agresivo paso blanco en el interior. Durán era como una navaja suiza de boxeo. Tenía un arsenal de herramientas para todas y cada una de las situaciones que se le presentaran. Por ejemplo, si un oponente bajaba el codo para defenderse de un golpe y daba un gancho al hombro, Durán capturaba un gancho alto o simplemente podía controlar el tríceps apretando hacia el brazo para evitar que respondieran. Pero los ganchos de cabeza y los volados eran sus favoritos, ya sea que conectara o no. Él permitía que su golpe siguiera su movimiento circular, natural, dando vueltas para subir por encima de los ganchos. Pero Durán no necesitaba forzar las oportunidades de agarre. El boxeo es una calle de doble sentido, por lo que esas oportunidades siempre lo alcanzaban. La defensa de Durán funcionó como una telaraña que capturaba a las víctimas que se atrevían a llegar demasiado adentro, al igual que su golpe. El movimiento fluía de forma natural en su agarre, ofreciendo múltiples vías para amarrarse. Se giraba con el hombro para evitar el tráfico que se aproximaba. Tenía un camino despejado para disparar un gancho por debajo, siempre atrevido, similar a Ali o Canelo. Otro camino de entrada era deslizarse o agacharse hacia el exterior. Desde allí maniobraba su cabeza sobre el hombro, adelantando a su oponente. Alternativamente podía caer o rodar muy por debajo de los golpes, presionando su cabeza contra la cadera delantera del oponente. Alternativamente podía caer o rodar muy por debajo de los golpes, presionando su cabeza contra la cadera delantera del oponente. También podía tomar el ángulo interior para colocar su cabeza en el hombro trasero del oponente. Le gustaba moverse hacia adelante mientras hacía esto, como cuando lanzaba un volado. Debería quedar bastante claro que Durán no necesitaba confiar en cualquier configuración en particular. Todo lo que Durán necesitaba era un único punto de palanca para empujar a los oponentes en un torbellino similar a los demonios de Tasmania. Para sus oponentes, lanzar golpes era como arrojar una cuerda que Durán aprovechaba para tirar si esos golpes iban dirigidos a su cabeza. Si recibía un puñetazo en el cuerpo, bajaba los guantes para protegerse.
Durán podía capturar un gancho, incluso si el oponente no golpeaba en absoluto, sino que simplemente presionaba cerca de él. Podía intimidar a su oponente golpeando sus guantes a través de cualquier abertura que se encontrara en su guardia. Abriría su caparazón o incluso separaba sus antebrazos como la puerta de Rappel. Eran como insectos atrapados en un Atramon ascensor, dejando espacio para aplastar puñetazos a corta distancia. Los oponentes extranjeros que intentaban retroceder parecían moscas de Venus y cada nueva posición le permitía una nueva apertura para un golpe cerrado. Él sabía exactamente qué hacer con cada hoyo específico, es decir, con cada espacio libre que un oponente en un momento de descuido le daba. En una oportunidad con un gancho hacia arriba, hizo más que simplemente evitar que el oponente golpeara. Pudo desequilibrarlo o sacar el brazo del camino para así despojarlo, creando espacio para su propio contraataque. De manera similar, se podría usar un gancho inferior para desequilibrar hacia el oponente, colocando su cabeza en la posición principal para los golpes superiores, o podría levantar el brazo para exponer sus costillas externas. Estas también eran excelentes herramientas posicionales que Durán podía usar para mover a sus oponentes alrededor del ring, acercándolos a las cuerdas o apagándose a sí mismo. Durán combinó todas estas tácticas de corto alcance con un movimiento experto de la cabeza a corta distancia, permaneciendo pegado a su oponente. Podía agacharse y zigzaguear alrededor de los brazos o la cabeza. Esto no solo era responsable desde el punto de vista defensivo, sino que también establecía nuevos ángulos para sus golpes al cuerpo que sacudían los huesos y ganchos cortos, pero potentes. Esta táctica era fantástica para preparar golpes al hígado. Pero Durán no siempre lo hacía manteniéndose cerca. También usaba este mismo movimiento de cabeza para hacer la transición entre los rangos de la misma manera que los outboxers. Se moverían a largo alcance por seguridad y luego atacarían. Durán se sujeta a su oponente para mantenerse a salvo y luego se retiraba a medio rango para atacar con muchos puntos ciegos. De cerca debe haber parecido que Durán se estaba teletransportando mientras intentaban disparar golpes a corta distancia. Durán podía inclinarse hacia atrás para evitar que se colocaran a la distancia adecuada para cargar poderosos contragolpes y de esta manera se movía sin problemas desde un rango cercano a un rango medio, tejiendo entre los hombros y las caderas del oponente para mantenerse seguro y establecer su propia ofensiva. Pero fue su dominio en todos los rangos lo que lo convirtió en uno de los luchadores de corto alcance más formidables de todos los tiempos. En resumen, el juego interior de Durán fue un testimonio de su destreza técnica. Verlo en acción proporciona innumerables lecciones y aprendizaje sobre el campo. Al convertir el clinch tradicionalmente ofensivo en un conjunto de herramientas ofensivas lleno de configuraciones y contraataques con su mezcla de inteligencia astuta y ferocidad salvaje, es difícil imaginar que alguna vez habrá otro boxeador como Roberto Durán, las manos de piedra.